No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, vamos a actuar con prudencia, con respeto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos, amigos y amigas del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. También a quienes nos siguen por Canal 21 en esta coproducción que se hace en estas dos instituciones de medios públicos de televisión. Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión especial sobre pues la amenaza, lo que hemos denominado la amenaza de Donald Trump respecto a la migración. Vale la pena analizarlo a partir de ahora porque inician campañas electorales en los Estados Unidos y Donald Trump precisamente va a ser uno de los factores fundamentales de sometimiento de presión hacia nuestro país y hacia nuestro gobierno. Por supuesto, analizaremos lo que ha venido aconteciendo en las últimas semanas sobre el tema migratorio y las posturas que han tomado tanto México como los Estados Unidos y Centroamérica, pues en este esfuerzo global que tiene que generar buenos resultados para frenar uno de los principales retos del siglo XXI, que es la migración ilegal. Presento a nuestro panel de esta noche, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañen. En primera instancia presento a la doctora Susana Chacón Domínguez. Ella es directora del Centro Tepoztlán. Gracias, qué gusto volverla a ver. Igualmente, Omar, gracias por la invitación. Vale la pena aclarar que fue mi profesora en algún momento dado en la carrera de Relaciones Internacionales, así que un placer tenerla en esta otra trinchera de los medios de comunicación y, por supuesto, esclarecer un tema tan interesante y tan complejo. También presento a la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es del Instituto Mora. Un placer, gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias por la invitación, Omar. Un placer. Y de este lado del panel, de la sala, se encuentra la doctora María Cristina Rosas. Ella viene de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Omar, por la invitación. Buenas noches. Pues instituciones muy bien representadas, así que tendremos una mesa muy interesante. Me gustaría iniciar este diálogo para que podamos comprender de mejor forma, en una primera instancia, Donald Trump, desde la primera campaña electoral, ha utilizado tres temas que a mi parecer han estado siempre sobre la palestra, presionando a México. Ha sido precisamente la seguridad nacional, el crimen organizado, el comercio internacional y la migración. Han sido temas que constantemente han estado ahí. Nuestro último tema reciente ha sido el tema de la migración. Donald Trump impuso o quiso imponer más bien aranceles, en una subida de aranceles, si es que nosotros no cambiamos la estrategia. En este primer análisis, ¿qué tanto nos debemos de estar preparados para cambios sustanciales ahora que inician las campañas electorales con Donald Trump? Si gustas, iniciamos contigo, Susana, claro y de ahí sí, vamos dando la verdad. Es interesante y difícil el momento que estamos viviendo. Recordemos que en la primera elección de Trump, en su primera campaña, pues justamente uno de los elementos clave de la campaña fue México, pero desde una perspectiva negativa. ¿Por qué? Porque el hecho de que México se convirtiera en la piñata de Trump y que jugara en el tema de migración y diciendo que los mexicanos éramos violadores, que éramos narcotraficantes, sí, que todas las personas que entrábamos a Estados Unidos efectivamente veníamos a desbaratar Estados Unidos, pues eso le funcionó muy bien con el electorado, con su base electoral, que es quien lo llevó realmente a la primera presidencia, a su primer mandato. Ahora, evidentemente, él sabe que esto ya funcionó. Y en este segundo espacio, en el momento que empieza su pre-campaña y ahora ya, por supuesto, la campaña desde el 18 de junio pasado, es interesante ver también que México sigue en el escenario, en el tablero, y no necesariamente para bien de México, porque así como nos pega con los aranceles que tú bien mencionaste, también posteriormente cambia la postura y justamente empieza a decir que México está trabajando muy bien con Estados Unidos, lo cual nos pone en demérito con los demócratas. Sí. Porque nos compara con los demócratas que no están haciendo nada en el Congreso por el tema migratorio, mientras que México, gracias a que él negoció con México, efectivamente estamos deteniendo a los centroamericanos en la frontera sur. Pero esta es una primera postura. Recordemos que la elección es en noviembre del 2020,
Entonces no es más que un primer momento de lo que va a ser el tema México en la campaña electoral, porque como menciono, efectivamente le conviene porque le ha dado resultados muy buenos con la base electoral. Además de la base electoral, le ha dado resultados, o más bien se han traducido resultados de hecho, es decir, sí ha mejorado la política migratoria de Donald Trump, sí ha mejorado la seguridad, sí ha mejorado la economía en Estados Unidos, o solo son aspectos electorales. No, yo creo que tenemos que pasar el nivel de la elección porque además eso le funcionó en el 2016. Pero evidentemente ese discurso se ha desgastado y hay dos niveles. Uno, el que él pueda utilizar y que ha utilizado o que está empezando a utilizar en su base, que también ya está más pequeña, porque hay que recordar que también atrajo un electorado indeciso, que es el que finalmente no le dio la mayoría, pero sí le dio los votos que necesitaba como se cuenta electoralmente en Estados Unidos, ¿no? Tampoco es que tuvo la mayoría en términos de votantes como contamos nosotros en México. Entonces, ese es un nivel y ese es un discurso que yo creo que se va a desgastar. Y después, si quieres, vamos para eso. Pero el otro es el que ciertamente tiene que ver con la relación con México, sí, donde ahí sí, lo mencionara o no electoralmente, a nosotros obviamente nos afecta, obviamente estamos en un nivel de presión muy fuerte, decía Susana, sea con los aranceles, sea con el tema de cambiar la política migratoria, de detener a las personas en nuestro país, o sea, una serie de cosas que son medidas concretas que aunque no hubiera elecciones, obviamente para nosotros es una sacudida muy fuerte. Entonces, en el panorama electoral, yo creo que hay que tener mucho más mesura en el sentido de creer que esto puede funcionarle. Sí le funciona para un tipo de electorado, sí le puede mover a esas bases más extremistas, pero incluso se le está revirtiendo. Ejemplo, ya hoy hubo y va a haber todos los días cuestiones virales donde algún racista en Estados Unidos se atreve a atacar a alguien, lo hace en público y empieza también el golpeteo que puede favorecer a un discurso contra esa posición tan extremista, que además no porque se beneficien mucho o se quiera mucho a los migrantes, sino porque ya llegó a un nivel de afectación de la población civil y ahí es donde el ciudadano medio estadounidense ya pone su distancia. Por ejemplo, que le afecte en términos de movilidad, que se le cuestione al ciudadano estadounidense ser o no ser de origen mexicano, o que se le diga si es o no indocumentado, nunca ilegal, porque ningún ser es ilegal. Claro. Y creo que ese es un punto que podemos ir viendo incluso para un análisis en todo lo que va a ser el próximo año, como dice Susana, porque esto va a estar largo. Claro. ¿Cuál es tu opinión, María Cristina, al respecto? Y también preguntarte si han mejorado las condiciones de los migrantes. Digo, lo quiero plasmar directamente, aunque ya más o menos han comentado que no, pero en el tema específico de los migrantes, más allá de la seguridad nacional y más allá del comercio, que es nuestro tema de hoy precisamente, ¿qué tanto ha perjudicado al migrante después de 4 años de gobierno de Donald Trump? Lo que ocurre con Trump es que, él tiende a mezclar temas, pone migración junto con seguridad, junto con comercio, y esto complejiza mucho el tratamiento de dichos temas, porque un tema contamina a otro. Normalmente, y esto lo comentamos en un programa previo, cuando México y Estados Unidos trataban la agenda bilateral, los 3 ejes de la agenda son esos: migración por un lado, seguridad por otro y comercio por otro. Ahora todo es muy complejo. Ahora, por ejemplo, nos sancionan económicamente o nos ponen aranceles si no aceptamos cambiar la política migratoria. Entonces, eso complejiza mucho. Eso es algo que hace mucho Trump. Trump es belicoso, Trump es alguien que le gusta ir a la guerra comercial, que le gusta usar este lenguaje provocador y que ha implementado una serie de medidas sancionadoras hacia el resto del mundo. Lo hemos visto en el tema del acero, el aluminio, lo hemos visto en el TPP, lo hemos visto con China, ya más o menos se arreglaron ahora en el G20 en principio, pero es alguien dispuesto a ir a la guerra, es un guerrero comercial. Así que, viendo esta panorámica, yo no estoy segura de que a los migrantes les vaya mejor bajo la administración de Trump. Por supuesto, hay que recordar que él sucede a Obama, que es quien más ha deportado en la historia migrantes, en la historia reciente de Estados Unidos,
pero no parece que la situación del migrante en general mejore. De hecho, yo creo que ahorita estamos viendo una reconfiguración en Homeland Security, donde se está reforzando mucho la percepción de que el migrante es un criminal, es un terrorista, y por lo tanto hay que cerrar la frontera que Estados Unidos tiene con México y pues correr la frontera lo más que se pueda hacia el sur de México, y bueno, creo que eso es lo que está pasando. Entonces, de hecho, pues hay cada vez más solicitantes de asilo, de refugio, que quieren entrar a Estados Unidos. Estados Unidos simplemente está trasladando el problema a México, a Guatemala, en fin, y claro que esto no está mejorando la expectativa de los migrantes. Hay que comprender que estadísticamente Estados Unidos es el país de todo el mundo que más recibe migrantes, o más migrantes quieren llegar a los Estados Unidos, y nosotros nos convertimos últimamente en un país de tránsito. Antes éramos un país que quería, pues sí, exportador de migrantes, ¿no? Y posteriormente nos hemos convertido en un país de tránsito. Y de destino también. Y de destino, y ya de destino. Es decir, en nuestra historia como país las cosas han cambiado mucho de un tiempo para acá. Mucho. Antes nada más nos teníamos que preocupar por decir, bueno, México, hay que frenar la migración de los mexicanos que quieren ir a los Estados Unidos. Pero ahora ya la narrativa al menos es distinta. Exacto. Los centroamericanos quieren llegar a los Estados Unidos, y de ahí empieza a desarrollarse nuevas estrategias y nuevas exigencias. En ese sentido me gustaría ir aterrizando, porque Donald Trump decía, vamos a construir un muro, eso en la anterior campaña, y al menos ahora, en los últimos tweets que ha mandado Donald Trump, en los últimos discursos que ha mandado Trump, felicita a México. ¿Qué ha pasado en esa cuestión Trump, México? También hay que tomar en cuenta que obviamente pues acabamos de cambiar de presidente. No hace mucho, hace 7 meses, tenemos a un nuevo presidente que también está manejando una nueva estrategia política y diplomática. Fíjate que a mí me gustaría juntar justamente parte de la respuesta de lo que acabas de plantear con la anterior, sí, porque creo que vienen de la mano. O sea, ¿cómo ha sido mejor la situación o no de los migrantes en Estados Unidos? Recordemos que estos últimos años, desde que toma posesión Trump, pues efectivamente viene a tratar de echar para atrás muchas de las medidas de Obama, como es el caso de los DACAs, de aquellos mexicanos particularmente que llegaron antes de los 16 años de pequeños, sí, sí, y que tienen trabajo, tienen estudios y que pueden quedarse ahí con un permiso bastante amplio, pues él lo trata de echar para atrás, y a partir de ahí evidentemente son presiones muy fuertes para la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, con documentos y sin documentos, porque efectivamente no es nada más lo que dijo en la primera campaña Trump, el daño que se le hizo a la comunidad de mexicanos allá, sino el ambiente y el clima de discriminación, de pegarle a lo que es diferente al estadounidense blanco, al americano blanco. Pues efectivamente el daño para los migrantes ha sido más allá de la parte legal. Claro. Pues hay una afectación directa, y ya regresando a tu segundo punto, esta afectación justamente se viene a crecer de una manera exponencial, primero con el tema del muro, y ahora con el tema del nuevo muro. Ahora resulta que la Guardia Nacional, que los militares, los policías mexicanos son los que se van a convertir en el muro para frenar a los centroamericanos que van a Estados Unidos. Entonces, hay un cambio de juego, porque efectivamente el Congreso y particularmente los demócratas no apoyan a Trump en su política migratoria, no le dan el dinero necesario, entre comillas, para hacer el muro. Sin embargo, la presión en contra de los demócratas pues se convierte también una presión para México, porque ahorita nos felicita por haber puesto a la Guardia Nacional después de la negociación que se tiene Cancillería y el equipo de Relaciones Exteriores en la Casa Blanca en junio. En este momento, pues bueno, pues,
nos puede felicitar, pero pasado mañana nos puede volver a golpear. Entonces, Claro. tenemos que responder no en cuanto a los tweets, no en cuanto a los mensajes inmediatos, sino en cuanto a los temas de fondo que nos afectan realmente en la relación bilateral y con una estrategia de política exterior. Claro. Porque aquí el problema es que de repente en la administración pasada, por ejemplo, se respondió en función de los tweets, del tuitazo, Sí, claro. ¿no? Entonces, eso no puede ser una estrategia de política exterior. Tenemos que ser mucho más cuidadosos y tener como muy claro qué podemos permitir o no. Ya lo ha dicho Porfirio Muñoz Ledo en diferentes espacios, siendo una persona muy cercana al presidente de México, siendo una persona con una inteligencia clara, en donde dice no es posible que constitucionalmente estemos yendo en contra de los principios mexicanos de migración, Claro. de libertad, de tránsito, y que nos estamos convirtiendo en el Sí. títere de Trump, ¿no? Vamos a escuchar precisamente una declaración del presidente Donald Trump antes de irnos a la pausa para entender pues estos cambios tanto en las estrategias nuevas que se están tratando de aplicar, pero también precisamente esta doble forma de dialogar con su país vecino del sur, es decir, México, y de repente felicitarlo, pero en cualquier momento Golpearlo. puede cambiar la estrategia. Vamos a escucharlo. What the Democrats should be doing now is they should be changing the loopholes. They should be changing asylum. I've been talking to you about this for a long time. They should be changing asylum. There's so many things. Now, let me give you the good news. Mexico has done an outstanding job so far. If you look at the border, it's down now 30%, and that's only 1 week. Precisamente las políticas de asilo, si México debe o no ser un país tercer país seguro, y bueno, precisamente el despliegue de los cuerpos de seguridad, tanto la Guardia Nacional de los Estados Unidos como nuestro Guardia Nacional, en México, o todo el cinturón que corre en las dos fronteras. Vamos a analizar estos puntos regresando de la pausa. June numbers just came out. It's down. It looks like it's going to end up being a little bit above 30% down. It's going to be down more and more. They have 21,000, and I say 21,000 Mexican soldiers on the borders, both their southern border and our southern border. And we really have it in control. The problem is we have a big problem. The laws are so bad. The Democrats have to help us fix the immigration laws. But even with that, because of the job that Mexico's doing, and yes, they maybe did it because of tariffs, but they're doing a great job, and I appreciate it. Pues ahí veíamos a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, decir las leyes son muy malas. Y creo que más allá de la numeralia que estábamos observando y cómo han disminuido los arrestos de manera sustancial en el último mes en la frontera de México y los Estados Unidos, creo que es importante entender cómo también se está moviendo el tema de las regulaciones o leyes migratorias. México tiene pues también sus leyes migratorias. En el artículo 11 de la Constitución también ahí se redefinen algunos aspectos a favor de la migración. Pero se ha tocado mucho un tema recientemente de si México debe o no ser el tercer país seguro. Así despedíamos el bloque anterior antes de irnos a corte. En ese sentido, ¿cómo se está elaborando la estrategia entre México y los Estados Unidos, por ejemplo, para poder llegar a un consenso y no de repente alguien que dé un manotazo sobre la mesa y todo se descarrile? Y ese es un tema central, ser o no ser un tercer país seguro. Mira, yo te quiero decir varias cosas antes de llegar a ese punto. Primero, México nunca ha tenido una política ni de detener a su población de irse, sino al contrario, beneficiarse de expulsar población. Esta es la primera vez en nuestra historia que un presidente habla de cambiar esas coordenadas y tratar, aunque sea en un discurso de que por la felicidad que va a haber en este país la gente no se va a querer ir,
No importa, es la primera vez que lo oímos. Y eso cambia la estrategia que obviamente puesta con ahora el proceso electoral estadounidense, también modifica la manera como yo pienso hay que ver estas coordenadas. Por ejemplo, el plan que se tiene para Mesoamérica, que digamos lidera la CEPAL, es muy interesante porque al final de cuentas sí iba a haber una presión, una presencia fuerte, sí estaba planeado. Lo que hizo Trump es que acelera ese proceso, no de manera militar obviamente, ese no hubiera sido el plan, estoy segura, pero lo que es interesante es que no es que México no tenía ya una propuesta de empezar a echar mano, de voltear a ver hacia el sur. Entonces, ahí es donde Donald Trump puede decir muchas cosas, inclusive una que, por eso yo insisto, la elección está empezando. El muro puede ser muy simbólico y para nosotros mexicanos es obvio, nos estamos volviendo el muro de Estados Unidos, sí, pero para el estadounidense medio, ahí no hay muro y Donald Trump falló. Y Donald Trump no puso esa bonita barda elegante que él dijo que iba a poner, no existe. Entonces, en términos meramente, si tú quieres hasta viscerales de política electoral, ahí no hay muro. Y se la van a contestar los demócratas. Entonces, en esa pelea interna, Donald Trump felicita a México. Y eso es un mensaje interno en su pugna, porque los demócratas no le dan dinero, también para la parte que tiene que ver con todos los lugares de contención y donde están llevando realmente a toda la población que está esperando por sus solicitadores de asilo, que ahora están siendo enviados a México. Pero por el lado de México, pues lo que es interesante es que un presidente con la legitimidad del 70% de popularidad, por lo menos al día de hoy, lo que es importante es que mantiene una postura que también le ha funcionado. Es un juego de espejos. Sí, sí. Y en ese sentido, es cierto que, aunque digan misa, y ahí Muñoz Ledo, una persona súper conocedora de la política, hace una alerta y dice, México no debe, digamos, abaratar su política exterior y mucho menos en la relación bilateral, pero también le queda muy claro, estoy segura, que esta otra parte en la cual tiene que haber un nivel de pragmatismo y con Donald Trump no se puede responder de la misma manera virulenta, por un lado. Y nada más quiero concluir con esto. Y también porque en el momento en que nosotros nos estamos viendo obligados a recibir a una población que no quería ni siquiera estar en México, eso es parte de la desfortuna de esta gente, no nuestra, también nos obliga a ver qué política migratoria tiene México. Y ahí es donde yo te diría que México tiene una política migratoria discriminatoria, con mucha discrecionalidad y también, digamos, altamente violatoria de derechos humanos. En el punto que me digas, y lo podemos empezar a enumerar. Entonces, es una forma en la cual nos conviene hacer nuestra tarea interna, más allá y no solo en función de la relación bilateral y lo que diga misa el señor Donald Trump, que obviamente en términos de la relación bilateral es fuerte, es potente, pero decía yo, la legitimidad de un presidente como el que tenemos ahora le permite jugar con eso y no crea un costo mayor, a decir de las encuestas que han salido últimamente. Claro. ¿Qué tendría que pasar para que México no sea un tercer país seguro, contenga esta política que Donald Trump quiere manejar y imponer o al menos negociar de forma agresiva con México? Bueno, dos cosas. Una, México tiene que ser proactivo, no solo reactivo. México empezó a plantear esto de desplegar a la Guardia Nacional y de endurecer las medidas migratorias y de darle una serie de garantías a los migrantes centroamericanos solo cuando vino la amenaza de Trump. López Obrador previamente tenía la propuesta de fomentar el desarrollo en Centroamérica para generar mejores condiciones de vida que mitigara la salida de personas que buscarían, entrar a Estados Unidos y pasando por México y todo esto. Pero ese es un plan de mediano y largo plazo y Trump necesita resultados ya, porque las elecciones son en 2020. Entonces tenemos la inmediatez política. A lo mejor el plan de López Obrador hay que seguirlo desarrollando, pero va a dar sus frutos en el mediano y largo plazos. Eso por un lado. Por otro lado, pues creo que México tendría que tomar el liderazgo, convocar a una cumbre internacional sobre el tema migratorio, convocar a los centroamericanos, pedir la ayuda de, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, que tiene una expertise en ese ramo. Él era titular de ACNUR antes de ser secretario general de la ONU. Y pues traer a países que tienen la experiencia de ser terceros países seguros. Es el caso de Turquía con la Unión Europea, es el caso de Nauru y de Papúa Nueva Guinea con Australia. Son terceros países seguros y ser tercer país seguro es la cosa más espantosa
espantosa del mundo, porque la figura de tercer país seguro significa que un país desarrollado a donde normalmente llega la migración le está delegando a un tercero el problema migratorio que él no quiere enfrentar. Claro. Y entonces el migrante que llega a un país al que no quería llegar, no quería estar. Como está pasando, los centroamericanos no quieren estar en México, quieren estar en Estados Unidos. Entonces, la desgracia de ellos, lo decían muy bien las colegas, es que llegan a un país donde no quieren llegar y se tienen que quedar ahí, y entonces el país al que deberían llegar hace todo lo posible para que se queden en el tercer país. La gran diferencia, y yo creo que aquí tenemos que ser muy cuidadosos, Turquía recibió 6,000 millones de dólares de la Unión Europea para atender a los migrantes. Por año. Y y Australia le está dando dinero. Incluso contrató empresas privadas para administrar como centros de detención de migrantes en Nauru y en Papúa Nueva Guinea. Y por supuesto que esto acarrea montones de problemas. Yo he seguido mucho el caso australiano y toda la polémica que se ha generado, pero en los centros de detención de migrantes en Nauru, en Papúa Nueva Guinea, tenemos violaciones, tenemos suicidados, tenemos mucha violencia y tenemos una situación de desesperación y frustración de la gente, porque la gente no quiere estar en Nauru, quiere estar en Australia. ¿Sí? Y es lo mismo con los sirios, los iraquíes, que están en Turquía y que realmente quieren ingresar a la Unión Europea. Entonces, yo creo que sería un buen momento para hacer una reflexión, porque estamos llegando a un punto donde muy probablemente se va a plantear que México sea tercer país seguro y necesitamos ser proactivos y tener una estrategia debidamente armada. Lo va a plantear el gobierno de Estados Unidos, que sea amigo. Pero yo quiero reaccionar tantito a esto, porque mira, yo he oído mucho este argumento de que, bueno, por lo menos México debería aceptar el dinero, casi, ¿no? Bueno, ya estoy diciendo que no. Justamente lo que yo creo es que por incluso la mala imagen que ya ha tenido en la opinión pública y que el nivel de presión que pueda tener Trump, obviamente esto va a ir cambiando y ya sabemos que puede salir con algo nuevo cada día, hace y puede fortalecer mucho al gobierno mexicano a resistir, a no firmar bajo ningún concepto esta opción. ¿Por qué? Porque además no sabemos cómo se da el proceso electoral y yo auguro que va a ser mucho más difícil pensar que va a haber reelección automática. Eso es algo que veámoslo remotamente. La tiene difícil. Donald Trump se la ha pasado ganando a enemigos a diestra y siniestra. Entonces, partamos de un supuesto. Él tiene hoy por hoy menos del 40% de las posibilidades de tener ese electorado que dice que votó por él. Entonces, eso nos fortalece y por la mala prensa que tiene el tema del tercer país seguro, el gobierno mexicano, el canciller, bueno, tiene que jugar con esa carta y también al mismo tiempo manejarlo muy bien en la opinión pública, porque no aceptar esa figura jurídica, primero nos da cartas hacia el futuro, ¿no? Con quien sea el siguiente presidente de Estados Unidos. Pero la otra es que eso no quiere decir que el país no esté dispuesto a abrirse a la inmigración, porque eso es una realidad de nuestra época. Claro. Hay un aspecto que quiero destacar, que es precisamente dentro de estas nuevas estrategias el papel del canciller Marcelo Ebrard. Un poco lo que decías. Estados Unidos no quiere que llegue los migrantes a su frontera. México, por otro lado, tiene otro problema, que es que está siendo el país de tránsito y provienen precisamente de Centroamérica. De repente, el canciller Marcelo Ebrard, en la reunión del G20, propone una estrategia integral en Centroamérica. Incluso México ya dio algún monto económico a uno de estos países. Sí, ¿no? Al Salvador. Al Salvador. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué opinas, Susana, tú como una internacionalista, especialista en las relaciones internacionales, sobre esta estrategia que desde mi perspectiva está en ciernes apenas? Hay que desarrollarla más, pero al menos ya es un primer inicio sobre lo que decíamos en un plan integral, atacar el problema en los países de origen, ¿no? De los que precisamente generan la migración. Idealmente, Omar, ese justamente debería ser la respuesta. Pero regresemos a la inmediatez del momento y pensemos también en el largo plazo. O sea, mediano y largo plazo, sin duda, es una excelente propuesta porque se tiene que ver el problema de manera integral y transversal. Y la solución no está en México, la solución no está exclusivamente en Estados Unidos. Claro. Este es un problema de un número grande de países, en donde, por supuesto, Marcelo Ebrard sabe que se tiene apoyo, por ejemplo, de varios países europeos que están pro y de acuerdo con esta propuesta de la CEPAL. La idea sin duda es excelente, pero eso
va a trascender el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. O sea, ya no digamos los tiempos políticos en Estados Unidos. Para que eso realmente se dé, va a trascender los próximos 4, 5, 6 años que estemos viendo este problema. ¿Por qué? Porque Centroamérica es muy compleja la situación, particularmente en los países del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala, y también la circunstancia de Nicaragua no ayuda en nada. Claro. Y por supuesto que le podemos sumar, no nada más de Centroamérica, el tema es de Venezuela y el número de venezolanos llegando y pidiendo asilo en Estados Unidos. Entonces, los niveles de violencia que se tienen en Centroamérica son altísimos. El gran problema del cambio climático, Omar, en donde las comunidades se tienen que mover a otro lugar porque se quedan sin agua, porque hay sequía o porque justamente viene un tornado y desbarata todo. O sea, las migraciones no son de gratis y no son porque no quieran estar en su lugar de origen. Y a veces son inesperadas. Y son por totalmente en estos casos sí son inesperadas. En el caso, por ejemplo, de mucha de la migración hondureña, pues el tema es cómo a los niños, a los jóvenes, los está cooptando el crimen organizado y evidentemente lo que quieren las familias es salir de esa circunstancia hacia Estados Unidos y no quedarse en México. Ahora, en el caso regresando a tu pregunta anterior, del tercer país seguro, en este momento tenemos una pequeña salida, relativa salida, que es el tema de Guatemala, porque Estados Unidos negocia con Guatemala que se convierte en el tercer país seguro. En una primera instancia el presidente no se dio cuenta realmente de lo que estaba firmando, lo que se podía firmar, y el domingo pasado el Congreso en Guatemala dijo no va al tercer país seguro. Sin embargo, ya la dinámica real entre los hondureños y los salvadoreños, considerando a Guatemala en tercer país seguro, que es un país que de seguro no tiene nada, como México tampoco lo tiene, porque si vemos los niveles de crimen organizado que tenemos, que han ido increciendo, pero que el gran destape fue con el sexenio de Felipe Calderón. O sea, realmente la violencia que tenemos el día de hoy viene del sexenio de Felipe Calderón. Ahí tenemos que ver claramente que tampoco nos podemos ser considerados como nosotros al interior como un tercer país seguro, ¿no? O sea, todo el número de empleos que se le está dando en este momento a centroamericanos, con todos los 14,000 y pico de desempleados que se han ido creciendo en estos últimos 5 meses, mexicanos, pues evidentemente ahí está también creando un ánimo en la sociedad mexicana de expulsar a los centroamericanos y que no se queden aquí, porque los pocos recursos que se tienen para apoyar programas sociales, para programas educativos, el tema de salud, que es gravísimo en México, pues resulta que ahora los tenemos que compartir cuando hay realmente muy poco. Pero, como bien se mencionaba hace un momento, la política migratoria en México es muy clara y la lógica de poder ser un país tránsito no tiene por qué cerrarse. O sea, esa parte evidentemente hay que jugarla. Como canciller creo que sí te tiene que jugar pues cuidando quién es Trump, porque no nada más es por un lado la Casa Blanca o los demócratas o los gobiernos fronterizos de los dos lados de la frontera norte de México, sino la capacidad que tiene Trump para desbaratar las propuestas mexicanas en una circunstancia en donde la economía mexicana el día de hoy, Omar, está no puesta con alfileres, pero una estrategia que tiene que construir casi diario, no puede ser una estrategia de corto o mediano largo plazo pensando que así va a actuar siempre el yo creo que hay que jugar en los dos, hay que jugar en los dos niveles, porque sí hay que pensar en una política estratégica, pero hay que tener la capacidad de respuesta inmediata. O sea, el corto plazo es muy importante para que no nos afecte al desarrollo mexicano y el desarrollo de la nueva propuesta que se está instrumentando, ¿no? Claro. ¿Me dejas nada más agregar un detalle? Claro que sí. Dejemos de creernos que Estados Unidos no quiere migrantes. Estados Unidos promueve la atracción de migrantes. Necesita. Y en términos, mira, es una sociedad envejecida. Incluso con su reemplazo generacional, que es la población mexicana, que como tú bien decías al inicio, ocupa el lugar de las minorías más importante.
La realidad es que también esa población ya entró en una etapa de mayor edad. Entonces, necesitan a esa población. Pero eso no importa ahorita, Pues, Leticia, porque estamos en el año electoral. Ya y sé. el año electoral pero quiero no decir considera que son eso. de esos puntos que también hay que tener en cuenta para manejarlo como un elemento que está ahí. ¿Por qué? Porque también hay un manejo de mucho uso que van a permitir la entrada cuando también les beneficie. Nada más, no. Pero eso es el mediano a largo plazo. Yo lo añado, sí, pero lo sabemos muy bien. Y tienes toda la razón, porque efectivamente la minoría afroamericana está muy enojada con la hispana, con los mexicanos centroamericanos, porque el peso que están teniendo los hispanos en la política de Estados Unidos, en la economía de Estados Unidos, cada vez es mucho más importante que la afroamericana. Pero ese razonamiento coincido completamente con él, estoy de acuerdo contigo, pero no importa en este momento. En este momento lo que importa es la inmediatez de no perder la base electoral de Trump. Permítenos, para que termine la idea, justamente a partir de este acotamiento que haces. No, bueno, simplemente que si hay necesidad de mano de obra agrícola masiva el próximo mes y medio, va a haber de repente van a permitir que se queden por una cuestión hospitalaria y benévola, que se quede un número de los que ya están. O sea, Trump puede hacer eso, pero también la política migratoria estadounidense lo ha hecho de manera sistemática desde hace 100 años. Eso es lo más interesante, que de repente Donald Trump pareciera que va incluso contra sus propios intereses de los estadounidenses. ¿Sabes cuándo va a pasar lo que dice Leti después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Todo va a llegar después de las elecciones será otro tema. Claro. Por eso inicié este debate diciendo eso. Estamos entrando ya en proceso electoral y ahí pueden suceder una infinidad de cosas que en este momento es muy difícil de prever. Hay un tema, no obstante, que sí me gustaría empezar a tratar, es la inseguridad dentro de la inseguridad que se crea o que crean los propios migrantes. Es decir, es un tema muy complejo, desde los ataques terroristas en Estados Unidos, en las Torres Gemelas, y que desde ese entonces empezaron muy fuertes medidas de control en los aeropuertos, en fin, lo que ya conocemos hasta estos días, y lo decíamos ahorita, ¿no? Centroamérica tiene un alto índice de criminalidad, de crimen organizado, también en México, y esto se ha hecho un cóctel en favor de las mafias y en contra, por supuesto, de muchas circunstancias, incluso de los mismos migrantes, pero que es una realidad que no podemos dejar de tocar, de dialogar. Si nos lo permiten, vamos a hacer una breve pausa para tocar estos temas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las caravanas después de la política de Andrés Manuel de flexibilizar y amigarse con los migrantes? De repente vemos caravanas donde había infiltrados, ¿no? Gente del crimen organizado, mafias en las mismas instituciones mexicanas que se coludían con estos crímenes para extorsionar, violar, trata, en fin, un grupo de temas que obviamente están perjudicando a los mismos migrantes y todo esto que estamos platicando. Vamos a una breve pausa y regresamos. People come into our country illegally, we're taking them out legally. It's very simple. It's not something I like doing, but people have come into our country illegally. We're focused on criminals. We're focused on, if you look at MS-13, but when people come into our country, we take those people out, and we take them out very legally. They all have papers, and it's a process, and I have an obligation to do it. They came in illegally, they go out legally. Bueno, pues complicado lo que habla ahí, porque habla de la gente que entra ilegal, sale legal, pero además habla de los grupos criminales, en fin, una serie de aristas que son muy complejas para abordar de la mejor manera o de una forma clara, tan clara o unilateral nada más el tema de la migración. Hay un tema también que me gustaría, antes de entrar a hablar de la violencia, el reglamento de asilo que también Donald Trump ha estado manejando en estos últimos días, y que propone precisamente nuevos cambios, ¿no? ¿Qué les parece al respecto? Bueno, una de las cosas es que de manera unilateral él cambia la regla, y una de las decisiones que podría ir en el tono de lo del famoso tercer país seguro, pero decidido por él, es mandar a la gente que está solicitando, que ya inició un trámite de asilo en Estados Unidos, a que espere en México.
¿no? Eso lo decide, no hay forma, digo, hay un momento que en México no saben cómo reaccionar, porque realmente con el discurso de lo humanitario no vas a dejar a esas personas en el limbo. Pero aquí lo que es muy importante es que el trámite puede durar varios meses, si no es que incluso años. Eso implica que esta gente se quede en el país, pero tampoco se puede mover de cerca de la frontera, porque si en algún momento le llaman para tener entrar a su juicio, bueno, no puede retirarse demasiado. Entonces, lo que estamos viendo es una concentración en las fronteras, Tijuana y sobre todo ahora Ciudad Juárez, de estas personas que están esperando una nueva categoría, con un elemento importante. Casi el 90% de los que están solicitando asilo de Centroamérica no tienen casos jurídicamente sostenibles, porque aunque la realidad del crimen, de la violencia que están viviendo es tremenda, la realidad es que en términos estrictamente jurídicos no cumplen el principio de miedo creíble que ellos mencionan como este elemento donde la persona muestra que es el Estado el que está provocando esa violencia contra ellos. Entonces, entra en una situación en la que es probable que muchos que están esperando después llegaran a tener esa audiencia y que eventualmente tampoco se les acepte como asilados. Eso en el caso de los centroamericanos. Pero nada más no se nos olvide, México sigue siendo el país de mayor presencia en Estados Unidos, los mexicanos, y el mayor número de solicitantes de asilo en Estados Unidos también. Hay casi 20,000 mexicanos que son hoy solicitantes de asilo. Entonces, también no nos confundamos con la idea de que hay los centroamericanos y ahora ya hay africanos. No, pero en la lista, primer lugar, va México. Claro. Entonces, vamos en el mismo paquete y para ellos somos el mismo paquete. Claro. ¿Gustan opinar al respecto sobre la reglamentación de asilo? Bueno, yo solamente sobre las redadas que anunció Trump y que se esperaba que todos los estados de la Unión Americana acataran. Felizmente no, felizmente muchos se resistieron a acatar estas disposiciones, lo cual revela algo que ya se estaba comentando. La base de apoyo de Trump se ha empezado a diluir y no todo el mundo está conforme con este tipo de medidas. Claro. ¿Susana? Pero hay algo que también es muy interesante. Parte de los elementos que cambió en estas últimas semanas, y particularmente esta semana, es el decir que tienen que comprobar que son perseguidos del Estado. Entonces, estas personas que llegan sin ningún tipo de documento, ¿cómo van a poder comprobar eso, ¿no? Entonces, ahí nos complica mucho más el tema de este lado de la frontera, porque primero, como bien se menciona, esta es una decisión unilateral, en donde Trump no da ningún espacio de negociación, ni con México, por supuesto, mucho menos con Guatemala, y sí vamos a ver qué sucede el próximo domingo que venga Mike Pompeo a tener su reunión, primero con Marcelo Ebrard en México, pero después se va a un tour centroamericano, en donde viene ya con la bandera de todos estos temas y de la nueva política de asilo propuesta por Trump, independientemente que pase o no por el Congreso estadounidense, independientemente si los estados que necesitan migrantes mexicanos están o no de acuerdo con eso. Esta es una propuesta unilateral que nos vienen a vender el domingo, entre otras cosas, porque también se cumplen los 45 días de plazo que originalmente nos dieron antes de los 90, y pues evidentemente pues es venir a calificar los esfuerzos de México con una propuesta de una política muy concreta que es su nueva política de asilo, antes, Omar, de lo prioritario que debería de ser reformular la política migratoria dentro de Estados Unidos, la política de Estados Unidos. Claro. O sea, los grandes problemas que estamos viviendo el día de hoy, entre otras cosas, es porque ellos no han sido capaces de reformular su política migratoria. Entonces quieren que la solución la demos los mexicanos, o en este caso los centroamericanos. Es imposible, porque nuestra política migratoria nada tiene que ver con la de Estados Unidos y ellos no se quieren comprometer a tener un espacio de mayor libertad para, siendo el país de mayor número de migrantes, para recibir otro tipo de migrantes que por supuesto necesitan. ¿Me dejas agregar nada más un detalle? Que obviamente estamos hablando de Estados Unidos, de Donald Trump, pero aquí el gobernador de Tamaulipas y el de Nuevo León dijeron que ellos no iban a recibir y no le iban a dar de ninguna manera empleo a los centroamericanos que tuvieran las cartas credenciales que el gobierno mexicano los acredita como personas en estancia legal en nuestro país. Entonces, es justamente también voltear a vernos y ver cómo de repente criticamos muy fuerte, y hagámoslo, pero cómo nuestras propias autoridades, que están obligadas por la ley mexicana, que se ha firmado nacional, pero también internacionalmente, y dicen, no acato.
O sea, trompitos en chiquito. Pero por otro lado, también te deja ver que la realidad del centro de la República es totalmente distinta a lo que están viviendo los estados del norte, los fronterizos, pero también los estados del sur, O sea, hay que ver cuál es la postura de los chapanecos frente a, y del mismo Quintana Roo, frente a toda esta presión que están sintiendo de los centroamericanos en su territorio, ¿no? Porque, claro, como tú bien mencionabas hace un momento, se incrementan los niveles de violencia, la presión de los centroamericanos es cada vez más fuerte, y por otro lado, no tenemos los recursos necesarios para tener albergues que cumplan con todas las condiciones de tener médicos, de darles alimentos. Todo lo que prometió el presidente. Todo lo que efectivamente prometió el presidente, y ahorita viene ya hasta el cuestionamiento del padre Solalinde, en donde originalmente estaba totalmente a favor de los albergues, trabajando con los albergues, y ahora, al estar mucho más de acuerdo con el discurso del presidente López Obrador, pues está dejando completamente de lado y descuidados a muchos de los albergues, claro, que están en el sur de la frontera. Y justamente me gustaría tocar este tema, que es uno de los principales argumentos de desplegar las fuerzas policiales, ¿no? La Guardia Nacional, la patrulla fronteriza en la frontera de México-Estados Unidos, esto por parte del gobierno de Estados Unidos, y uno de los argumentos es la posible, más allá de las detenciones, que eso pues es o podemos ya entrar al tema directo de los derechos humanos, pero también ha habido una serie de actos, pues, no solo violentos, sino que ahí se pueden colar en esta porosidad de las fronteras criminales, y que por eso, o en gran medida, se usan este tipo de cuerpos policiales. ¿Ustedes qué opinan al respecto en el papel directo de lo que es la Guardia Nacional y ver cómo se han criminalizado estas caravanas que han pasado por nuestro territorio rumbo al norte? Y bueno, muchos sucesos que terminan en lo último que quieren los migrantes, que terminan en otro lugar, no en los Estados Unidos, terminan en las redes de trata, terminan involucrados en grupos del crimen organizado, fallecen, en fin, todas unas características. Pues son dos temas muy, muy graves, Omar, ahí que yo creo que hay que verlos de manera separada, pero también se han mezclado, claro, demasiado estos últimos meses. Uno es el tema de la Guardia Nacional. ¿Para qué surge, para qué se crea la Guardia Nacional? Primero ya cambió su objetivo. O sea, su objetivo no era cubre la frontera sur y conviértete en el freno de los centroamericanos, o cubre la frontera norte y evidentemente no dejes que pasen. El tema de la Guardia Nacional es reducir los niveles de violencia en México y ofrecer seguridad a la sociedad mexicana en todo el territorio nacional. Entonces, aquí de entrada, el estar dirigiendo 23,000 que dijo Trump, pero este número puede crecer, puede bajar en función de los intereses también de México, pero es por lo menos 2/3 partes de la Guardia Nacional ya no van a poder cubrir lo que originalmente estaban pensados o para lo que estaban pensados. Eso es un gran problema por un lado, y por otro lado el tema de crimen organizado. O sea, mucho cuando fueron las elecciones intermedias de Trump y ahora este nuevo momento, se habla de que las caravanas son en varias de ellas organizados por líderes del crimen organizado. Eso se pone en cuestionamiento, pero es un tema que salió muy claro, particularmente de los de Honduras, más que de los salvadoreños y guatemaltecos. Y esto nos lleva a pensar también que, por supuesto, recordemos que el crimen organizado no es nacional, es un evento transnacional, en donde, por supuesto, los cárteles en México tienen vínculos muy fuertes con Centroamérica y, por supuesto, con Estados Unidos, donde está el cártel de aquel lado del río Bravo, ¿no? Entonces, sí, el gran peligro que realmente están viviendo los centroamericanos es que no saben en determinado momento que se les puede llevar al tema de trata o que se van a ser miembros del crimen organizado. Y ahí tuvimos el gravísimo tema de las fosas en San Fernando y, por supuesto, todo el número de trailers, de camiones, de contenedores, en donde las condiciones de las personas son totalmente inhumanas, ¿no? Entonces, sí hay pues
es materia de mucho cuidado, tanto el tema de la Guardia Nacional como el tema de cómo se está vinculando el crimen organizado pero esos aspectos con todos los centroamericanos. ¿Justifican la actuación de la Guardia Nacional? No, mira, yo creo que primero no existía la Guardia Nacional. ¿Cómo frenas a esos grupos delincuenciales? Mira, yo creo que aquí hay un cambio de la ecuación que me parece importante y también lo pongo en el contexto del nuevo gobierno mexicano. Si una de las apuestas, ojalá que salga, pero creo que es una apuesta y es una promesa, es que no van a ser cómplices de lo que es el crimen organizado. Y el crimen organizado implica que la autoridad es parte de ese binomio. Entonces, en el momento en que eso empiece a romperse, por lo menos que empiece a tener fisuras, sí puede modificar esta situación. Por ejemplo, claramente sabemos que todo lo que es el tránsito y la trata de personas no puede ir sola, no son malosos que vienen desde no sé dónde y se llevan a la gente, sino hay todo un contubernio y todo un acompañamiento de autoridades de seguramente el más alto nivel, y Duarte está en la cárcel. Tendría que dar muchas cuentas de qué pasaba por Veracruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, por decir un pequeñito ejemplo. Entonces, en ese sentido yo creo que sí cambian las cosas. Obviamente, totalmente de acuerdo con lo que dice Susana, pero sí me parece que en este momento, si el proceso de migración en México logra tener un seguimiento en términos de documentación de las personas, reduce, porque ese es el mayor peligro, que la gente siga optando por la clandestinidad, porque eso los lleva justamente a estos grupos. Y la otra, y es verdad, pero tenemos que tener mucho cuidado, siempre ha habido gente delincuente, y tratantes que se meten sea en los albergues, se cuelan, digamos, y que ahora con lo de las caravanas con mayor razón. Pero ojo, eso tiene digamos, se tiene que detectar y denunciar, y los mismos migrantes cuando pueden lo hacen, pero el punto es que hablamos de algo que trascendió, que sí escapó incluso de eso. Tal vez después se encausó y algunos fueron incluso a lo mejor extorsionados, pero lo que sabemos muy bien es que sí tuvo un origen en el cual las personas de manera espontánea decidieron, sobre todo en la primera caravana, participar en algo que ofrecía una promesa, ¿no? Ahora, todo lo que pasó, podríamos hablar solo de un solo programa sobre caravanas si tú quieres, pero lo que sí vemos es que lo que en un momento creímos que podría ser un nuevo patrón de migración, y sobre todo por el discurso de López Obrador al inicio de su gobierno, no lo es más. No sé si en 5, 10 o 20 años volvamos a ver algo así, pero yo creo que vimos algo inédito como tal, en términos de imágenes, porque obviamente rebasó la capacidad del propio gobierno mexicano y con Trump encima, pues el resultado es obvio. Claro, pero eso es importante. ¿Quién debe frenar entonces o quiénes deben de frenar estos grupos delincuenciales que ya los dijeron? Son globales, claro, cuando haya, sí, que es muy, ojo. Una cosa son los grupos delincuenciales que se filtran en lo que son las caravanas o los migrantes, y otra cosa son los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos para tener un mejor nivel de vida. Yo creo que es muy importante no criminalizar al migrante de entrada, ¿sí? Es correcto. Efectivamente, la figura del migrante pues va cambiando, las razones por las que salen de sus países son múltiples. Puede ser el tema económico, buscar una mejor expectativa de vida, pero puede ser un fenómeno natural. Tenemos ya la figura del refugiado ambiental, por ejemplo, que pues está permeando mucho en la agenda internacional. Y bueno, dicho esto, yo siento que el tema de las caravanas migrantes se hizo mucho en complicidad por los propios gobiernos centroamericanos, ahí evidentemente intervinieron. Pero bueno, y que el gobierno, por ejemplo, precedente y el gobierno actual, en cierta forma fueron condescendientes con las caravanas y no sé hasta dónde eso también coadyuvó a que Estados Unidos Trump reaccionara como lo hizo. Entonces yo lo pongo sobre la mesa. Pero respecto a la Guardia Nacional o quién debe de asumir las tareas de policía migratoria, me parece que no es la Guardia Nacional, porque como bien se indicaba, fue creada para enfrentar a la delincuencia organizada, fue creada porque pues la estructura policial con la que contamos para lidiar con delitos de narcotráfico y todo esto, pues no tiene las capacidades para ello, entonces por eso se crea una Guardia Nacional. Y de repente con las presiones de Trump y todas las amenazas de aranceles y demás, se decide usar a la Guardia Nacional, que tenía una misión, para que desarrolle otra. Y aquí sí se corren muchos riesgos, criminalizar al migrante, violar sus derechos humanos y, por supuesto, generar una serie de tensiones que abonan o se suman a las ya existentes. Entonces, yo creo que hay que concertar soluciones. No es un problema de México, no es un problema de Estados Unidos, es un problema complejo, es un problema que demanda cooperación. Deben coadyuvar los centroamericanos, Venezuela, Haití, todos los africanos. Tenemos un mundo de países involucrados en esta problemática. Tenemos que tratar de gestionar
porque por más esfuerzos que pueda hacer México, por más que emplace a la Guardia Nacional, el problema va a seguir y va a seguir creciendo. Hay que ver las cifras de solicitantes de refugio en México, cómo se han disparado, 31,000 de enero a mayo. El año pasado eran 27,000, ya rebasamos las de todo un año entre enero y mayo de este año. Entonces viene y viene fuerte. Claro, pues estamos llegando ya al final de este programa. Me gustaría que a modo muy breve nos dijeran las expectativas que hay de este encuentro con Pompeo el próximo domingo. Yo creo que va a ser... Es un momento clave porque, como mencionaba hace un momento, se cumplen los 45 días de plazo, es una evaluación. Por supuesto, la postura del gobierno mexicano tiene que ser muy bien pensada, muy bien calculada. Se cambia la cancha, ahorita no van a la Casa Blanca, van a estar en territorio mexicano, lo cual puede permitir un poco de mayor juego, pero no dejemos de lado que los márgenes de maniobra del gobierno mexicano en este momento frente a alguien como Trump son cada vez más limitados. Y por eso tenemos que pensar de manera mucho más inteligente, práctica y, por supuesto, estratégica, ¿no? Porque es un momento muy delicado donde no podemos permitir que se afecte al desarrollo nacional. Muy bien. Muchísimas gracias, Susana. Yo agregaría que es muy importante ver el tema del proceso migratorio en las regiones donde está teniendo mayor impacto, porque es verdad que no es lo mismo estar en una entidad fronteriza, norte o sur, donde hay mayor presencia y 30,000 personas, diluidas en un país gigantesco como el nuestro, no sería grave. El problema es cuando tienes altísimas concentraciones en algunas partes. Y quitar el otro tema. Espero que con el nuevo secretario de Hacienda esto se mueva un poco, pero que recursos el país tiene y tiene que implementar y ofrecerlos, por ejemplo, en todos los temas que sean necesarios, pero sobre todo que aquí hay no solo es una promesa, sino que es una obligación que, ya que se optó por esta medida de ser un tanto guardián de la contención migratoria, bueno, pues que se abran y se den condiciones. Finalmente y rapidísimo, por favor, María Dos Cristina. cosas muy rápido. Yo esperaría, de cara a la visita de Pompeo, una mejor coordinación de parte de las autoridades, porque cuando se empezó a articular lo de la Guardia Nacional vimos roces muy fuertes entre gobernación y relaciones exteriores que no deben ser. O sea, tiene que haber una coordinación mejor estructurada. Y por otro lado, no olvidar a los desplazados internos. Hay un montón de desplazados internos en México por la violencia de la delincuencia organizada y toda nuestra atención está centrada en los migrantes. Pero el tema del desplazamiento interno es muy grave. Viendo las cifras del ACNUR, por ejemplo, de los 70 millones que hay de personas desplazadas forzadas, 40 y pico de millones son personas desplazadas internamente y ellos no tienen ningún tipo de protección, a diferencia del refugiado. Muy bien. ¿No? Bueno, pues ahí está. Hacemos un nuevo corte de otro programa que conforma esta serie que le hemos puesto Amenazas de Trump. La amenaza de Trump precisamente por todos estos temas. Y yo creo que, o pueden más bien venir más, así que vamos a estar muy al pendientes. Da para mucho. Quiero ser muy conservador al respecto, pero bueno, vamos a seguramente seguir tratando estos temas en esta serie más adelante, así que muchísimas gracias, les agradezco mucho su participación. Gracias al auditorio. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes. Esta es una coproducción entre Canal 14 y Canal 21. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos.